Sorpresivamente intervino con una espada y separó el crimen del criminal. Al criminal debemos perdonarle 70 veces 7. El crimen no debemos perdonarlo en absoluto. No basta que el esclavo que roba vino inspirara en parte ira y en parte bondad. Debíamos estar más furiosos que antes contra el robo y no obstante más buenos que antes con el ladrón. Había lugar para una ira y para un amor desenfrenados. Y cuanto más pensaba en el cristianismo, más cuenta me daba de que habiendo establecido una regla y un orden, el principal objeto de ese orden era dar lugar a que se desenfrenaran todas las cosas buenas. La libertad mental y emotiva no eran tan sencillas como aparentaban. En realidad requerían un equilibrio de leyes y condiciones tan estricto como el de la libertad social y política. El vulgar anarquista Z se larga a sentir libremente cualquier cosa y termina al fin golpeándose contra una paradoja que le impide seguir sintiendo nada. Se evade de las limitaciones del hogar para entregarse a la poesía. Pero cuando deja de sentir las limitaciones del hogar, deja de sentir la odisea. Está libre de prejuicios nacionales y fuera del patriotismo. Pero al sentirse fuera del patriotismo se siente fuera de Enrique V. Así, un literato estaría excluido de toda literatura y sería más prisionero que cualquier beatón. Porque si existe una pared entre usted y el mundo, lo mismo es que se refiera a sí mismo como encerrado fuera o como encerrado dentro. No queremos la universalidad que está fuera de todos los sentimientos normales. Lo que queremos es la universalidad que está dentro de todos los sentimientos normales. Y allí está la diferencia que existe entre estar fuera de ellos como un hombre está fuera de la prisión y estar libre de ellos como un hombre está libre de una ciudad. Estoy fuera del castillo de Windsor, es decir, no estoy forzosamente detenido allí, pero no estoy, en ninguna forma libre de ese edificio. ¿Cómo un hombre aproximadamente libre de emociones refinadas podría hacerlas vibrar en un espacio abierto sin perjuicio y desastre? Esa fue la conclusión de la paradoja cristiana sobre pasiones paralelas. Ya de acuerdo en el dogma primordial de una guerra entre lo divino y lo diabólico, podían soltarse como catarata la rebelión y la ruina del mundo, el optimismo y el pesimismo, como si fueran simple poesía. San Francisco, alabando todo bien, pudo ser un optimista más gritón que Walt Whitman. San Jerónimo, denunciando todo mal, pudo pintar al mundo con más negrura que Schopenhauer. Ambas pasiones fueron libres porque se retuvieron en su lugar. El optimista pudo volcar toda la alabanza que quiso sobre la alegre música de las marchas, las trompetas doradas y los purpúreos estandartes yendo a la batalla. Pero no podía decir que la lucha era inútil. El pesimista podría describir tan sombríamente como quisiera las enfermantes marchas o las heridas sangrientas. Pero no debía decir que la lucha era sin esperanza. Y así era con todos los problemas morales, con el orgullo, con la rebeldía, con la compasión. Definiendo la doctrina central, la Iglesia no solo mantuvo lado a lado cosas aparentemente incoherentes, sino, lo que es más, les permitió irrumpir con una especie de violencia artística, cosa imposible de realizar en otra forma, salvo tal vez, para los anarquistas. La mansedumbre se volvió más dramática que la locura. El cristianismo histórico se irguió hasta ser un golpe teatral de moralidad, cosas que son a la virtud lo que los crímenes de Nerón son al vicio. Los espíritus de la indignación y de la caridad adquirieron formas terribles y atrayentes, escalonándose desde la mansedumbre paciente que el primer y más grande Plantagenet azotó como a perro, hasta la sublime piedad de Santa Catalina que ante la vergüenza pública besó la cabeza ensangrentada del criminal. La poesía podía actuarse tanto como componerse. Pero este heroico y monumental modernismo de la ética se evaporó enteramente con la religión sobrenatural. Siendo humildes, podían exhibirse, pero nosotros somos demasiado orgullosos para ponernos en evidencia. Nuestros maestros moralistas, con toda razón escriben en pro de la reforma de las prisiones, pero no es probable que veamos al señor Cadbury o a ningún otro filántropo eminente, entrando a la cárcel de Reading para abrazar el cadáver estrangulado antes de que lo arrojen a la cal viva. Nuestros maestros moralistas, reposadamente escriben contra el poder de los millonarios, pero no es probable que veamos al señor Rockefeller o a ningún otro tirano moderno, recibiendo azotes públicamente en la abadía de Westminster. Así las dobles acusaciones de los del siglo, a pesar de arrojar nada más que oscuridad y confusión sobre sí mismos, arrojaron una positiva luz sobre la fe. Es cierto que la Iglesia histórica había insistido simultáneamente sobre el celibato y sobre la familia, al mismo tiempo, y si es posible expresarlo así,
Había sido vigorosamente terminante en que se tuvieran hijos y en que no se tuvieran. Mantuvo lado a lado las dos insistencias, como si mantuviera dos colores, rojo y blanco, como el blanco y el rojo del escudo de San Jorge. Siempre ha manifestado un saludable odio por lo rosado. Odia esa combinación de dos colores que es el débil expediente de que se sirven los filósofos. Odia esa evolución del negro al blanco que es equivalente a un gris sucio. De hecho, toda la teoría de la Iglesia sobre la virginidad podría simbolizarse en la expresión de que el blanco es un color, no simplemente una ausencia de color. Todo lo que arguyo aquí podría expresarse diciendo que el cristianismo, en muchos de esos casos, logró conservar la coexistencia de dos colores con toda la nitidez de cada uno. No hizo una mezcla, como es mezcla el bermellón y la púrpura. Por supuesto, así pasó también con la contradictoria acusación de los anticristianos, respecto al sometimiento y a la masacre. Es cierto que la Iglesia dijo a algunos hombres que lucharan y a otros que no lucharan, y es cierto que aquellos que lucharon fueron como rayos, y aquellos que no lucharon fueron corno estatuas. Todo esto significa simplemente que la Iglesia determinó emplear sus superhombres y sus Tolstóis. La vida de batalla debe tener algo bueno, ya que a muchos hombres les gustó ser soldados. Y en la idea de la no resistencia también debe haber algo bueno, ya que a muchos buenos hombres les gustó ser cuáqueros. Todo lo que hizo la Iglesia, en cuanto a esto se refiere, fue evitar que alguna de estas cosas buenas suprimiera a la otra. Existieron lado a lado. Los tolstoyanos, teniendo todos los escrúpulos monjiles, simplemente se hicieron monjes. Los cuáqueros formaron un club, en vez de formar una secta. Los monjes dijeron todo lo que dicen los tolstoyanos, volcaron lúcidas lamentaciones sobre la crueldad de las batallas y la inutilidad de la venganza. Pero los tolstoyanos no son tan acertados como para gobernar el mundo, y en las épocas creyentes no se les permitió gobernarlo. El mundo no dejó pasar desapercibida la última carga de Sir James Douglas, o la bandera de la doncella Juana. Y algunas veces, esta suavidad y aquella fiereza se encontraron y justificaron su alianza. Se cumplía la paradoja de todos los profetas, y en el alma de San Luis, el león yacía junto al cordero. Pero hay que recordar que este texto se interpretó con demasiada ligereza. Constantemente aseguran, especialmente las tendencias tolstoyanas, que cuando el león reposa junto al cordero, se vuelve medio cordero. Pero tal cosa sería brutal anexión e imperialismo de parte del cordero. Es el cordero absorbiendo al león en vez de ser el león comiéndose al cordero. El verdadero problema es, ¿puede el león descansar junto al cordero y conservar no obstante su real ferocidad? Este es el problema que afrontó el cristianismo, este es el milagro que realizó la Iglesia. Es lo que yo llamo presentir las excentricidades ocultas de la vida. Esto es saber que el corazón del hombre está a la izquierda y no al centro. Esto es saber no solamente que la tierra es redonda, sino saber en qué puntos es achatada. La doctrina cristiana se anticipó a las rarezas de la vida. No solo descubrió la ley, sino también previó las excepciones. Los que dicen que el cristianismo descubrió la misericordia, menosprecian al cristianismo, cualquiera podría descubrir la misericordia. De hecho, todos la descubrieron. Pero descubrir un procedimiento que permitiera ser misericordioso y al mismo tiempo severo, era anticiparse a una extraña necesidad de la naturaleza humana. Porque todos queremos que se nos perdone un pecado grande como si fuera pequeño. Cualquiera dirá que no somos tan completamente miserables ni tan completamente felices. Pero realizar hasta qué punto es posible ser muy miserable sin que al mismo tiempo fuera imposible ser muy feliz, eso ya era un descubrimiento en psicología. Cualquiera aconsejaría, no te magnifiques ni te empequeñezcas, y sería una limitación. Pero decir, aquí te puedes magnificar y aquí te puedes empequeñecer, era una emancipación. Este era el gran hecho de la ética cristiana, el descubrimiento de un nuevo equilibrio. El paganismo había sido como un pilar de mármol, recto hacia arriba porque era simétricamente proporcionado. El cristianismo era como una roca inmensa, irregular y romántica que, no obstante oscilar sobre su pedestal al menor contacto, por sus mismas exageradas excrescencias que se equilibraban exactamente entre sí, se entronizó en el mundo por 1000 años. En una catedral gótica, todas las columnas eran diferentes, pero todas eran necesarias. Cada soporte parecía un soporte accidental y fantástico, cada apoyo era un apoyo volante. Así en la cristiandad, cada accidente daba equilibrio.
Beckett usó una camisa de crin bajo la encarnada y oro, y hay mucho que decir sobre esa combinación, porque Beckett tuvo su beneficio de la camisa de crin, y los de la calle tuvieron el suyo de la roja y dorada. Por lo menos ese es mejor que el proceder de los millonarios modernos que usan la negra y la parda exteriormente, y llevan la de oro más cerca del corazón. Pero el equilibrio no siempre estaba en el cuerpo de un hombre, como en el de Beckett. El equilibrio, frecuentemente estaba distribuido sobre todo el cuerpo de la cristiandad. Porque un hombre oraba y ayunaba entre las nieves del norte, en las ciudades del sur, se podían arrojar flores los días de sus fiestas, y porque los fanáticos solo bebían agua entre las arenas de Siria, otros hombres podían seguir bebiendo sidra en los vergeles de Inglaterra. Esto es lo que hace que la cristiandad sea mucho más sorprendente y al mismo tiempo más interesante que el imperio pagano, tal como la catedral de Amiens, es no mejor, pero sí más interesante que el Partenón. Si alguien quiere una prueba moderna de lo dicho, que considere el hecho de que Europa, a pesar de conservarse bajo el cristianismo se dividió en naciones individuales. El patriotismo es un ejemplo perfecto de este deliberado equilibrio de un énfasis contra otro énfasis. El instinto del imperio pagano hubiera dicho, tenéis que ser todos ciudadanos de Roma, y todos desenvolvernos igual, dejad que el germano sea cada vez menos pausado y reverente, y los franceses menos experimentales y veloces. Pero el instinto de Europa cristiana dice, dejad que el germano continúe lento y reverente para que el francés pueda ser veloz y experimental con más seguridad. Haremos un equilibrio entre esos excesos. El absurdo llamado Alemania corregirá la locura llamada Francia. Lo final y más importante es esto que explica lo que resulta tan inexplicable a los críticos modernos de la historia del cristianismo. Me refiero a las monstruosas guerras que surgen en torno de pequeños puntos de teología, los terremotos de emoción alrededor de un gesto o una palabra. Es cuestión de una pulgada, pero una pulgada es todo cuando se está conservando un equilibrio. En ciertas cosas, la Iglesia no puede desviarse ni el espesor de un pelo, si es que debe seguir su grande y osado experimento del equilibrio irregular. Con que una vez sola debilitara una idea, otra idea frente a ella se volvería demasiado fuerte. Lo que conducía el pastor cristiano no era un rebaño de ovejas, sino una manada de toros y de tigres, de ideales terribles y arrasadoras doctrinas, cada una de ellas bastante fuerte como para convertirse en una religión falsa que perdiera al mundo. Recordemos que la Iglesia intervenía con las ideas peligrosas, era una domadora de leones. La idea de nacer por obra del Espíritu Santo, de la muerte de un ser divino, del perdón de los pecados, del cumplimiento de las profecías, son ideas, cualquiera lo vería, que por muy poco pueden convertirse en algo blasfemo y feroz. Al menor eslabón que dejaran caer los artífices del Mediterráneo en las selvas olvidadas del norte, el león ancestral del pesimismo rompería sus cadenas. Más adelante hablaré de esta comparación teológica. Aquí basta destacar que el menor error introducido en la doctrina causaría inmensos trastornos en la felicidad humana. Una sentencia mal redactada sobre la naturaleza del simbolismo destruiría todas las mejores estatuas de Europa. Un desliz en las definiciones y se detendrían todas las danzas. Se marchitarían todos los árboles de Navidad y se romperían todos los huevos de Pascua. Las doctrinas debían ser definidas dentro de límites estrictos a fin de que el hombre pudiera gozar de todas las libertades humanas. La Iglesia tenía que ser vigilante aunque solo fuera para que el mundo pudiera ser descuidado. Este es el asombroso romanticismo de la ortodoxia. La gente ha caído en la tonta costumbre de hablar de la ortodoxia como de algo pesado, monótono y seguro. Y nunca hubo nada tan peligroso y apasionante como la ortodoxia. Era sensatez, y ser sensato es más dramático que ser loco. Era el equilibrio de un hombre conduciendo caballos desbocados. Parecía tumbarse aquí y desviarse allí, y no obstante, en cada posición conservaba la gracia estatuaria y la precisión aritmética. En sus primeros días, la Iglesia fue fiera y veloz como cualquier cárcel de guerra. Sin embargo, es completamente antihistórico que se volviera loca en torno de una sola idea, como una vulgar fanática. Se inclinó hacia la derecha y hacia la izquierda para sortear obstáculos enormes. A un lado dejó la mole inmensa del arrianismo, que apoyado por las fuerzas mundanas, quería hacer demasiado mundano el cristianismo. Al próximo instante se desviaba otra vez para evitar un orientalismo que lo hubiera hecho demasiado inmundano. La Iglesia ortodoxa nunca siguió la táctica de la sumisión ni aceptó convencionalismos. La Iglesia ortodoxa nunca fue respetable.
habría sido mucho más fácil aceptar el poder terrenal de los arrianos. Y en el calvinista siglo XVII, habría sido mucho más fácil dejarse caer en el pozo sin fondo de la predestinación. Es fácil ser un loco, es fácil ser un hereje. Siempre es fácil dejar que el mundo se salga con la suya, lo difícil es salirse con la de uno mismo. Siempre es fácil ser un modernista, tan fácil como ser un snob. Ciertamente habría sido fácil caer en cualquiera de esas trampas abiertas del error y la exageración, que moda tras moda y secta tras secta, fueron tendiendo al paso histórico de la cristiandad. Siempre es fácil caer, se cae en una infinidad de ángulos, y solo en uno se está de pie. Haber caído en cualquiera de las fruslerías que el gnosticismo opuso a la ciencia cristiana, por cierto, era obvio y soso. Pero evitarlas todas, fue una aventura vertiginosa, y en mi visión veo a la carroza celestial que vuela tronando a través de las edades, veo a las estúpidas herejías postradas, revolcándose, y veo a la verdad tremenda vacilante, pero erguida,